buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, querida familia en Cristo. Estamos aquí, como lo hemos prometido. Hoy, el día domingo 30 de abril, estamos aquí para comenzar nuestro repaso de la lección de esta semana. Una lección fantástica. La lección de esta semana será una lección maravillosa. Una lección donde estudiaremos lo que es la fibra, el ADN de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estudiaremos la profecía de tiempo más larga que se encuentra en la Biblia y una de las más fascinantes que podemos encontrar, los 2300 tardes y mañanas. Y pues lo haremos en el contexto del juicio, obviamente, porque venimos hablando acerca del juicio. Pero antes de comenzar, vamos a tener una corta palabra de oración para que el Espíritu Santo dirija este estudio. Amante y misericordioso Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, mi Señor, para pedir tu presencia en este momento. Hemos de abrir tu palabra y queremos que sea tu Santo Espíritu el que dirija cada palabra, cada cosa que decimos, cada mensaje que recibimos, todo sea dado por ti para nuestro beneficio espiritual. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, entremos en materia. El título de la lección para el día de hoy es La purificación del santuario. La purificación del santuario, pues vamos a mirarlo dentro del contexto del juicio y dentro de una de las profecías maravillosas que se encuentran en el libro de Daniel. Pero antes que nada, pues debemos entender el hecho de que para un judío la purificación del santuario no era un misterio. Todos los judíos estaban bien, pero bien enterados en cuanto a qué significaba el día de la expiación. Y obviamente que este día de la expiación o el día de la purificación del santuario se refería a un día de juicio. Era un día de juicio que se realizaba. El libro de Daniel nos da a entender que aunque para Daniel no era un misterio la purificación del santuario, sí que lo tenía bastante confuso la parte específica referenciándose a los 2300 tardes y mañanas o los 2300 días. Vamos a leer en nuestras Biblias, en la palabra de Dios, precisamente este pasaje que lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y en el versículo 14. Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Y dice de la siguiente manera: Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Todo judío entendía claramente esta parte de la purificación del santuario, pero para Daniel, que entendía todas las cosas que tenían que ver con la purificación del santuario, todo lo que se movía alrededor de este día maravilloso, del día del Yom Kippur, de la purificación del santuario, hay algo que lo tenía él perplejo. Y es ese periodo de tiempo que se le da en este mensaje, en esta profecía, 2300 días. Y lo tenía tan perplejo que si nosotros miramos en el último versículo de este capítulo de Daniel 8, vamos a ver que no solamente no lo entendía, sino que fue realmente un problema en su mente. Dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Necesitamos entender la confusión de Daniel. Para Daniel era una cuestión muy importante. Daniel desfalleció y dice que quedó espantado, que quedó convaleciente.
espantado al punto de convalecer y que no entendía la visión. Ahora, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que causó una impresión tan fuerte en la mente y en el estado anímico, incluso en el estado de salud de este anciano profeta ya en esta época? Y lo podemos encontrar en el hecho de que se menciona la purificación del santuario. Si vamos al contexto histórico, tenemos que darnos cuenta de algo. Ya no había un santuario. El santuario había sido destruido. Babilonia había echado abajo los muros, había puesto a fuego la ciudad y había destruido por completo el santuario. Es más, se había llevado todos los utensilios del santuario y los había puesto en el templo de su Dios. Teniendo esto en cuenta, habían solo dos formas de que esta visión se cumpliera. Una, que los 2300 días o las 2300 tardes y mañanas fueran literales y que al cabo de 2300 días literales se llegara a la purificación del santuario. Pero para Daniel y para cualquiera de nosotros, si nos ponemos a pensar, eso era imposible. 2300 días son muy pocos para que reyes decidan permitir que el pueblo judío volviera a su tierra, reconstruir la ciudad, reconstruir un templo. 2300 días no son suficiente tiempo para esto. La segunda opción es que estos días fueran días simbólicos y representaran años. Pero si estos días representan años, entonces habría que esperar 2300 años hasta que pudiera haber nuevamente la fiesta de la purificación del santuario. Así que para Daniel eso era angustioso. ¿Se tendría que quedar el pueblo judío acaso 2300 años como pueblo desterrado en tierra de Babilonia? ¿Y dónde quedaba el cumplimiento de la profecía hecha a Jeremías, que le decía a su pueblo que Judá solo serviría al rey de Babilonia durante 70 años? ¿Será que el pueblo se había portado tan mal delante de Dios que tendrían que permanecer en su cautiverio aún durante 2300 años más? Todo esto causaba gran perplejidad en la mente del anciano profeta. Y claro, todo esto le pasó factura. Como vemos en el texto, convaleció, se enfermó, no entendía la visión, le causaba grande angustia. Gabriel sorprende a Daniel cuando le dice que la visión, que la respuesta a lo que tiene entre manos, a esa visión, es mucho más amplia, y lo podemos ver en el capítulo 9 y en los versículos 21 y 22. Después vamos, con el pasar de los días, nos vamos a adentrar un poco más en cuanto a la conexión que hay entre Daniel 9 y Daniel 8. Por el momento, vamos a mirar lo que dice en el capítulo 9 y en el versículo 21 y 22. Dice: aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué le dice? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y para darte entendimiento. Ahora viene Gabriel, aquel varón que había estado con él en la primera visión, en la visión del principio, como dice él allí. Obviamente no hay otra visión más. Previamente, en el contexto que nosotros tenemos, el capítulo 9 solamente contiene la oración de Daniel, no hay ninguna visión hasta el momento, hasta que el ángel viene a hablar con él y viene diciéndole que iba a explicarle la visión del principio.
o dice Daniel, aquel varón que vi en la visión del principio. Del principio se refiere a la previa visión que había tenido, y es la del capítulo 8. Y aquí en Daniel capítulo 9, Gabriel le abre los ojos a Daniel y le muestra cómo esta visión de los 2300 días es mucho más amplia de lo que él estaba pensando. Es una visión que no se refería específicamente a la purificación de un santuario literal en la tierra, sino que se refería a una cosa mucho más amplia, que implicaba no solamente a los judíos como pueblo, sino que implicaba al mundo entero. Y que tenía que ver incluso con muchas más cosas. Al Mesías, por ejemplo. En el siguiente capítulo, al capítulo 8, o sea, en el capítulo 9 del que estamos hablando, Daniel empieza a entender la envergadura, la extensión, el alcance que tiene la visión que había tenido años atrás del capítulo 8. Pero vamos a mirar un poco más acerca de la conexión que hay entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Es algo que aquí precisamente el autor quizás no toca mucho, el autor de la lección de la escuela sabática no lo toca, pero como dijimos, estos repasos o este estudio de la lección por cada día, queríamos hacerlo que fuera más profundo, que fuera más allá de lo que está simplemente por encima. Y necesitamos entender qué conexiones hay entre el capítulo 9 y el capítulo 8. Porque hay muchos eruditos y hay estudiosos de la palabra de Dios que acusan a la Iglesia Adventista de haber fundamentado su creencia acerca del juicio y de los 2300 días sobre una base falsa. Porque claro, nosotros debemos sustentarla o es una base firme siempre y cuando haya una conexión real entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Si el capítulo 8 y el capítulo 9 no tienen una relación real, no se interrelacionan, no son uno la continuación del otro o la explicación del previo, entonces nuestra fundamentación es una fundamentación falsa, débil, vacía. Y pues estoy completamente seguro que no es así. Así que necesitamos mirar las evidencias. Lo primero que nosotros necesitamos analizar es el capítulo 9, para nosotros poder entender las conexiones que existen. Dice en el capítulo 9, comenzando por los versículos que acabamos de leer, y para tener un poco de contexto, Daniel seguía muy angustiado por lo que estaba ocurriendo. Habían pasado ya aproximadamente, o aproximadamente no, vamos a mirar exactamente cuánto tiempo había pasado. La visión del capítulo 9, según el capítulo 9 y el versículo 1, dice que fue en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Mientras que la visión del capítulo 8 fue en el año tercero del reinado de Belsasar, según el capítulo 8, versículo 1. Así que entre una y otra habían pasado aproximadamente 10 años. Se estaba llegando el día, el cumplimiento de las 70 semanas. Y en la mente de Daniel, en la cabeza de Daniel, seguían dando vueltas las palabras de Gabriel y seguían dando vueltas esos 2300 días. Toda la primera parte de la profecía la había entendido. Entendía y comprendía lo que significaba la purificación del santuario, pero a los 2300 días no los entendía. Así que habían pasado ya varios años, y en ese contexto y en esa preocupación tenemos que entender que la angustia de Daniel lo llevó a elevar una oración.
Y cuando estaba en medio de esta oración es que llega Gabriel y le dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? Lo primero que nosotros tenemos, las primeras evidencias que nosotros tenemos que encontrar en este capítulo 9 es eso. En el versículo 21 dice que el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Antes del capítulo 9 no había ninguna otra visión fuera de la del capítulo 8. Y no se le había dado ninguna otra visión a Daniel en este punto. Hasta este punto, en ese periodo de aproximadamente 10 años, Daniel no había tenido ninguna otra visión aparte de la que aparece registrada en el capítulo 8. Y le dice que entiende la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? No había ninguna otra visión. Si venía a explicarle algo que Daniel no había entendido, solamente queda una sola visión que él no había entendido. Y específicamente una sola parte. Los 2300 días. Pero también tenemos una evidencia lingüística. En el capítulo 8 de Daniel, Daniel utiliza dos palabras hebreas para la palabra visión. Una de ellas es maré y la otra es chazón. Estas dos palabras hebreas significan lo mismo, significan visión. Pero lo interesante es la forma como la utiliza Daniel. Porque cuando se refiere al general de la visión, al grueso de la visión en general, de toda la visión del capítulo 8, la llama chazón. Pero cuando se refiere específicamente a la parte que se refiere a los 2300 días, la llama maré. Vamos a mirar, por ejemplo, en el capítulo 8 y en el versículo 26 y 27, vamos a mirar lo que dice Daniel. Dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. En este versículo aparece dos veces la palabra visión. La primera, donde dice la visión de las tardes y las mañanas, lo que dice es la maré de las tardes y las mañanas. Pero cuando le dice tú guarda la visión porque es para muchos días, es la palabra chazón. Es decir, Gabriel está diciendo, la parte de la visión que se refiere a los 2300 días es verdadera. Y la visión en general, guárdala, porque es para muchos días. Pero en el versículo 27 dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la maré, que es la palabra que se utiliza específicamente para los 2300 días. Quedé espantado a causa de la maré y no la entendía. Vale, ya sabemos que se refieren estas dos palabras, una, chazón, al grueso de la visión, a toda la visión en general, de principio a fin, pero maré se refiere a la parte específica de los 2300 días. Pues en el capítulo 9, volviendo nuevamente a los versículos que estamos analizando, dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien había visto en la chazón al principio,
chazón, aquí en Daniel capítulo 9, versículo 21 aparece la palabra chazón, o sea, la visión en general del capítulo 8. Vino volando con presteza a mí como a la hora del sacrificio, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la maré. Gabriel usa específicamente la palabra maré, la misma que había utilizado en el versículo 26 del capítulo 8 para referirse a la visión de los 2300 días, a esa parte específica de la visión. Así que aquí tenemos la relación entre los dos capítulos. Gabriel viene específicamente a explicarle a Daniel la visión de los 2300 días. Todo lo demás había quedado claro, excepto esa parte. Era la que le angustiaba, la que lo enfermó y la que motivó esa oración sublime y profunda que aparece en los primeros versículos del libro de Daniel en el capítulo 9. Ahora tenemos una relación sólida, una evidencia sólida de que el capítulo 8 y el capítulo 9 no son dos visiones, son una sola visión, porque el capítulo 9 es la parte que Gabriel tuvo que suspender debido a que Daniel no resistió la visión, no resistió la idea de que el pueblo quedara 2300 años en Babilonia. Así que la visión queda en pausa hasta que en el capítulo 9 se reanuda con la explicación de la visión de la parte de los 2300 días. Gabriel le da una respuesta a la oración de Daniel, mucho más amplia de lo que realmente él había pensado. Un recorrido con fechas y ministerio y muerte y resurrección del Mesías. Pero eso es tema de las próximas lecciones. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en este maravilloso día. Que tengan un muy feliz día y una muy feliz semana. Que este primer día de la semana sea un primer día de bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Les ama en Cristo su amigo Freddy.